Muy buenas noches, mi hermano y mi hermana amada. Que Dios me lo bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra. Era el 15 de noviembre de 1532 cuando Atahualpa y sus hombres vistieron sus mejores galas para recibir a los enviados por Pizarro. Él que lo invitaba a cenar, ¿no? Los incas nunca habían visto caballos, de modo que los españoles decidieron permanecer en sus monturas y hacerlos relinchar en presencia del Inca. Atahualpa respondió, él estaba bebiendo en un cráneo de un prisionero ejecutado. Posteriormente ofreció copas de oro con chicha a los españoles, que bebieron según una primera versión. Atahualpa no aceptó la invitación para esa noche y prometió ir a Cajamarca al día siguiente para entrevistarse con Pizarro. Al día siguiente, Pizarro se adelantó en territorio inca con 168 soldados y 37 caballos y se dirigió a la plaza principal de Cajamarca. Hasta allí llegó el emperador inca, subido en un trono de oro y rodeado de sus líderes. Entonces, el capellán de los españoles se acercó al trono con una cruz y una Biblia y pidió al Inca que se retractara de sus creencias paganas y aceptara el bautismo y la autoridad del rey de España, Carlos I. Atahualpa tomó la Biblia, la examinó sin entender nada de lo que tenía y la arrojó al suelo, lo que fue interpretado por una blasfemia por los españoles. Según los hechos registrados por Francisco de Jerez, Pizarro llegó al encuentro con Atahualpa, acompañado por el padre Valverde. El cronista dice que en un momento dado, el padre Dominico se acercó a Atahualpa para decirle, yo soy sacerdote de Dios y enseño a los cristianos las cosas de Dios. Y asimismo, vengo a enseñarle a ustedes lo que Dios ha hablado. Y esto que Dios ha hablado está en este libro. Por tanto, de parte de Dios y de los cristianos, te ruego que seas su amigo de Pizarro, porque así lo quiere Dios. Y ve a hablarle al gobernador que te está esperando. Atahualpa pidió que se le diese el libro para verlo, y Valverde se lo dio cerrado, no cerrada la Biblia. El Inca no aceptó el abrirlo. Entonces el padre Valverde extendió el brazo para hacerlo, pero Atahualpa, con un gran desprecio, le dio un golpe en el brazo y porfiando el padre en abrirlo, lo abrió. Como no se maravilló de las letras ni con el papel, lo arrojó más o menos a una distancia de 5 o de 6 pasos de donde él se encontraba. Este hecho, mi hermano y mi hermana, amigo y amiga, nos demuestra que si no se sabe explicar lo que contiene un libro, es por demás que le des un libro y en este caso la Biblia. Por eso, nuestro propósito al disertar sobre este tema del Evangelio, las preguntas que muchas personas se hacen es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué se revela dentro del Evangelio?
¿Qué se debe hacer con este evangelio? ¿Cuál es el propósito de anunciar este evangelio? Te invito a que juntos conozcamos estas verdades maravillosas que nos habla la Biblia. ¿Me acompañan, por favor, al libro de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 14 al 17? Vamos a ir leyendo las santas escrituras, ¿no? Vamos a ir leyendo las santas escrituras. La Biblia dice así, ¿no? Como estamos observando, ¿no? Como estamos observando aquí en la pantalla, ¿no? Dice la Biblia: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Me acompaña a orar? ¿Me acompaña a orar? Vamos a ir orando. Oremos pues. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder estudiar las Escrituras. Gracias porque en estos tiempos se nos da el privilegio de poder abrir las Escrituras, poder meditarlas y poder aprender de ellas. Revélanos, Señor, por tu palabra, las cosas inescrutables que tú has dejado. Padre, gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Da entendimiento a mis hermanos y a mi vida para que podamos ser edificados con tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas delante de ti y quita las tinieblas de nuestro intelecto, Señor. Y permítenos poder entender las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi hermano, mi hermana, gracias a Dios, ¿no? El tema que queremos compartir esta noche es el Evangelio. Ese es el tema que queremos compartir esta noche. Mi primera pregunta, como estábamos en la introducción, es que mucha gente se pregunta qué es el Evangelio. Muchas personas se preguntan qué es el Evangelio. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, lo siguiente, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo que la Biblia nos enseña aquí, primeramente, este primer punto que queremos disertar, es que Pablo nos dice que el Evangelio es poder de Dios. Pablo nos está diciendo que este término, evangelio, en el griego, o evangelio en el castellano, es poder de Dios. La palabra poder en el griego es dunamis, que se traduce como poder y tiene una raíz de las que surgen dos palabras castellanas. La primera es dinamita y la segunda es dínamo. Ahora, es mejor vincular el poder de Dios con la segunda palabra, que es dínamo. ¿Por qué? La primera palabra, dinamita, explica un poder momentáneo, como ocurre con una explosión llevada a cabo con una dinamita. Pero la segunda palabra es dínamo y expresa la idea de una máquina que produce poder continuamente. El Evangelio, aunque es la manifestación de un poder actuante procedente de Dios, lo es continuo y no solo puntualmente. Es interesante esto, ¿no? Porque en el contexto greco-romano,
Los dioses de ellos ponían de manifiesto su poder en acción puntuales y en determinados actos prodigiosos. El Evangelio, el poder de Dios, está orientado a una salvación continua, completa y constante. Por eso el Evangelio es poder de Dios. Y es también la palabra de la cruz, como nos revela las Escrituras, que no es otra cosa que la proclamación de Jesucristo como la expresión suprema del poder y de la sabiduría de Dios, que opera la salvación a todo aquel que cree. Ahora, de otro modo, el Evangelio es un poder dinámico de Dios que produce o genera energía salvadora. Es un mensaje que proclama la obra de Cristo como único medio de salvación. Esa salvación procede y es únicamente de Dios. En Dios nace el propósito y la eterna determinación de salvarnos. Es Dios quien permite la predicación del Evangelio en el tiempo que Él ha determinado. Así, de Dios procede el llamado a salvación. Es de Dios también la garantía de la eterna seguridad de la salvación de todo aquel que cree en Él. Es en el Evangelio que se revela la fuerza divina que salva al pecador. Por esa causa, mi hermano y mi hermano, aunque la palabra de la cruz es locura en los que se pierden, el Evangelio es poder de Dios, o sea, potencia de Dios para quienes nos salvamos o para quienes se salvan, ¿no, mi hermano y mi hermana? No puede haber otra buena noticia para nosotros los pecadores que el mensaje de la obra de Cristo. El Evangelio es la fuerza creadora de Dios que resucita a los muertos en sus pecados y llama a ser nuevas criaturas creadas en Cristo. Es el mensaje que anuncia a Cristo, que es espíritu vivificante, que puede y comunica vida eterna al creyente. El mensaje del Evangelio no avergüenza, porque se trata de la expresión de la suprema sabiduría de Dios, que confunde la sabiduría humana. Es un mensaje que manifiesta la esperanza que está guardada en los cielos. En la Biblia vemos que el Evangelio no llegaba a la gente en palabras solamente, sino que estaba rodeado del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios, expresada en el Evangelio, permanece operante en quien la recibe. Por eso, el Evangelio no avergüenza, mi hermano y mi hermana. Es el gran mensaje de la fuerza operativa de Dios, que por ser de Dios nunca puede volver vacía, sino que produce los resultados para la que es enviada. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo tiene urgencia de predicar este evangelio a los romanos. Ahora, mi hermano y mi hermana, los seres humanos, como usted y yo, tenemos el deseo innato de cambiar o de ser cambiados. Queremos vernos mejor, sentirnos mejor. Queremos tener más dinero, queremos tener más poder, queremos tener más influencia. La premisa que ahora operen todas las publicidades que nosotros vemos en los medios de comunicación es
que la gente quiere cambiar de alguna u otra forma. Y el trabajo mayormente de la publicidad consiste en convencer a usted y a mí, al público, de que su producto o servicio añadirá felicidad a nuestras vidas. ¿Qué es lo que deseamos y necesitamos en nuestras vidas? Te enseñan, por ejemplo, un departamento hermoso. Cuando uno comienza a ver la televisión, comienza a ver un departamento hermoso, con una familia feliz. Y es lindo tener eso, es lindo querer tener eso. Pero cuando lo compras, te das cuenta que no es todo lo que ellos realmente decían o tú esperabas, ¿no? En ese comercial. Que falta algo que no se puede comprar con la plata. Muchas personas quieren ser cambiadas en su interior, en alguna forma que les haga sentirse menos culpables y más satisfechas con la vida y consigo mismas. Ahora, existe un sinnúmero de programas, ¿no?, que vemos que son las filosofías y las religiones que prometen satisfacer esos deseos. Hay muchos esquemas fabricados por el hombre que tienen éxito de hacernos sentir mejor a las personas con respecto a nosotros mismos. Pero las ideas promovidas por ellos no tienen poder para quitar el pecado que trae los sentimientos de culpa e insatisfacción en nuestra vida. Esas ideas tampoco pueden poner a los hombres a cuentas con Dios. Y de hecho, entre más exitosos sean esos métodos desde su propio punto de vista, te das cuenta, tú y yo, que más alejan a las personas de Dios y la distancian más de su salvación y se hacen más insatisfechas, ¿no? Esto me trae a la mente, mi hermano y mi hermana, amigo y amigo, a los años atrás, ¿no?, en que yo era un joven, ¿no? Recuerdo esos años con mi familia, allá en casa, viviendo vidas miserables, ¿no? Y recuerdo que no nos fue predicado el mensaje del Evangelio a nuestras vidas. Mi padre, sumido en el alcohol, nosotros viviendo vidas sin sentido, buscando la felicidad, pecando y destruyéndonos unos a otros. Recuerdo que fueron días muy duros, días muy secos en nuestras almas, hasta que un día entró el Evangelio a nuestras vidas y produjo un milagro de cambiar mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi mamá, cambió la vida de mis hermanos, cambió la vida de nuestro vecino, cambió mi futuro, cambió mi presente, cambió mi destino. El Evangelio, mi hermano y mi hermana, es un poderoso modificador de las personas, de las sociedades, de los países. Por eso, el Evangelio para el diablo es peligrosísimo. Él sabe que puede cambiar radicalmente a una persona, a una sociedad en que vivimos, a nuestros países. Por eso él trata de que no se anuncie este Evangelio, trata de ocultarlo, trata de taparlo. Todo lo que él hace es para tapar a Cristo y este mensaje poderoso del Evangelio. Por eso, mi hermano y mi hermana, amigo y amigo, algo que la Biblia nos revela es que solo el Evangelio es poder de Dios. Dios quiere que sepa que solo el Evangelio tiene poder para cambiar nuestras vidas. No tratemos de cambiar la vida de las personas, porque no lo podremos hacer en nuestras propias fuerzas. Solo el Evangelio tiene el poder, solo el Evangelio tiene ese poder en sí mismo de poder cambiar a las personas. Si quieres realmente que alguien cambie, predícale este mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Qué hermoso realmente es esto. Conocer esto realmente es extraordinario.
Saber que Dios nos ha dado este mensaje maravilloso que transforma la vida de las personas. Pero, ¿qué más, mi hermano y mi hermana? ¿Qué más nos dice la Biblia con respecto al Evangelio? Mi segunda pregunta, o la segunda pregunta que las personas mayormente se hacen es, ¿qué se revela en el Evangelio? ¿Qué es lo que se revela en el Evangelio? El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, la justicia de Dios. ¿Qué se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. Ahora, cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, el término justicia tiene varios significados. Y vamos a ir viéndolo, ¿sí? Por un lado, la justicia es la manifestación de una de las perfecciones divinas. La Biblia nos dice que Dios es justo en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. A esto la Biblia le llama o se le conoce como la justicia absoluta. Y solo Dios tiene esa justicia absoluta. Por esta razón, Dios no puede ver el pecado o al pecado con el más mínimo grado de tolerancia, mi hermano y mi hermana, estableciendo por ello tanto penas como recompensas. A esto se le llama justicia retributiva. Esto quiere decir de que el pecado no tiene impunidad. La justicia de Dios reclama penas por ese delito o recompensas por el bien que tú y yo hayamos hecho. Y un tercer punto, mi hermano y mi hermana, por otro lado, está la justicia imputada, que es la justicia que Dios otorga a quienes creen y que permite a Dios declararlos justificados. Ahora, por esta causa, los salvos son hechos justicia de Dios en Cristo. El apóstol en estos versículos se está refiriendo aquí a la justicia imputada, y esta se manifiesta en la obra de Cristo y se otorga en base a ella. En la cruz, Cristo murió por el pecador, sustituyéndolo al ocupar su lugar. Por esa obra canceló la pena del pecado y las demandas divinas que gravitan sobre el pecador, ofreciéndose a Dios como sacrificio expiatorio por tu pecado y por mi pecado. Entonces, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, cuyo mensaje pone de manifiesto la obra salvadora de Dios, la revelación del mensaje que proclama la buena noticia de salvación que procede de Dios. Por eso el Evangelio es un mensaje de salvación, porque en él se revela la justicia de Dios que salva. Este mensaje conduce a la salvación en una experiencia de fe. Solo la fe es necesaria para ser salvos. La fe generada o establecida en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo es lo que alcanza la salvación como medio instrumental. Pablo usa aquí con respecto al Evangelio la justicia.
un término que emplea más de 35 veces en la carta a los romanos. La fe activa, el poder divino que trae la salvación, es un acto soberano de la justicia de Dios y se revela a través de este libro de Romanos. Una traducción más precisa diría, ¿no? La justicia que viene de Dios, la cual indica que Él imparte su propia justicia a aquellos que creen. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, no es solamente una justicia que se revela, sino que se acredita a aquellos que creen en Cristo. Por eso la Biblia dice, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 8-9, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y también la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 24, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel que cree en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora es interesante esto, mi hermano. El teólogo alemán, conocido como el conde Zinzendorf, escribió y resumió esto que estamos conversando en la letra de un himno bastante profundo, mi hermano. Y él decía esto, ¿no? Jesús, tu sangre y justicia son mi hermosura y mis gloriosas vestiduras. En medio de mundos incandescentes, envuelto en ellas, con gozo el rostro levantaré, valiente estaré en pie en tu gran día. Pues, ¿quién saldrá a la carga mía? Absuelto de todo, por ella he sido, del pecado y el temor, de la culpa y la vergüenza. Qué tremendo esto, ¿no? Solo Dios, mi hermano y mi hermana, solo Dios puede pagar una vez y para siempre la deuda de mi pecado y hacerme justo para que yo pueda entrar al cielo. Dios quiere que sepas que solo el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es la justicia que solamente Él ha dado para que podamos ser salvos. Y es lo único que puede hacerte justo a ti y a mí, delante de Él. Y que esto yo no lo puedo pagar, no puedo pagar mi salvación, porque toda justicia mía no satisface el requerimiento que Dios demanda. Pero el sacrificio de Cristo hizo suficiente para que yo sea justo delante de Él. Es realmente extraordinario esto, mi hermano y mi hermana. Y es realmente extraordinario ver lo que la Biblia nos revela. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia con respecto al Evangelio, no? ¿Qué más me dice la Biblia con respecto al Evangelio? Y acá está mi tercer punto, ¿no, mi hermano y mi hermana? A esa pregunta que nosotros, usted y yo, y muchas personas hacemos. ¿Qué debo hacer con el Evangelio? ¿Qué debo hacer con el Evangelio? La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 15, dice, así que en cuanto a mí, estoy pronto a anunciaros el Evangelio. ¿Qué se debe hacer entonces con el Evangelio? Yo debo anunciarlo. ¿Cuándo? El apóstol nos dice, con prontitud. Por esta razón, mi hermano y mi hermana, por esta causa, Pablo está dispuesto a anunciar el Evangelio
Él se siente deudor a todos. Es esta la razón por la que está dispuesto a predicar el Evangelio. El énfasis aparece marcado en la forma en que expresa su deseo. Pronto estoy, utilizando para ello un adjetivo sustantivado que indica estar ansioso, dispuesto, deseoso. El apóstol estaba verdaderamente ansioso de llevar a cabo la misión evangelizadora. Hasta entonces se había mantenido aparte de todas las iglesias que no había fundado él, para no edificar sobre fundamento ajeno, ¿no? Como él nos dice en el libro de Hechos, ¿no? Capítulo 15, versículo 20. Pero con todo, se dirige hacia la iglesia en Roma con la autoridad que le da su apostolado. Su objetivo es llevar a los gentiles a la obediencia a la fe. Y esto es lo que impulsa su viaje de visita a Roma. La disposición se orientaba a los romanos, marcándolo enfáticamente en la expresión también a vosotros. Implica el ferviente deseo de evangelizar a los gentiles que vivían en Roma, pero implica o comprende igualmente a los creyentes, a esos creyentes romanos, a quienes va a tallar la doctrina de la justificación en esta epístola. El Evangelio como mensaje doctrinal es tanto para la conversión de los no creyentes como para la edificación de los creyentes cristianos. Esa es la razón por la que no hace distinciones entre el griego ni el bárbaro, porque es la igualdad que establece el Evangelio que proviene de Dios para salvación a todos los hombres. La gloria de la cultura y la grandeza en la ciudad de Roma nos sirven para intimidar a Pablo en su determinación de llevarles el mensaje, el único mensaje que por su poder salvador no avergüenza a todos los hombres, sean sabios o sean ignorantes, sean ricos, sean pobres. A los habitantes de Listra les había hablado en lengua licanoica, ¿no? Como nos lo revela el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 11, para llevarles el Evangelio. Los romanos eran cultos, eran conocedores del griego, por tanto, unos como otros necesitaban también del Evangelio. Dios les había encomendado a los gentiles como campo de misión. Por tanto, los romanos como gentiles estaban incluidos en el ministerio del apóstol Pablo. La deuda externa que Pablo tenía para ministrar no era un estorbo para su deseo interno de cumplir con esa obligación. Él no solamente estaba dispuesto, sino que les manifestó que estaba pronto a anunciar el Evangelio a los creyentes que estaban en Roma. El apóstol Pablo tenía la misma determinación para predicar en Roma como para ir a Jerusalén, aunque él sabía el gran peligro que allí le aguardaba. Por eso el apóstol Pablo comienza a decir en el libro de Hechos, capítulos 20, 22 al 23, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En su espíritu le estaba constreñido a ir por esos lugares, porque era la voluntad de Dios para él. Por esta razón también, él dice, ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo sabía que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que estar ausente del cuerpo equivale a estar presente en el Señor. Pablo tenía el mismo interés y preocupación por los creyentes romanos
que tenían por los de los Colosas, a quienes escribió, ¿no? Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo en la iglesia. La vida solamente tenía un valor para Pablo y este era hacer la obra de Dios. Él estaba consumido por un deseo ferviente de servir a Dios, lo cual incluía servir a otros en su nombre. Ese compromiso absoluto también fue compartido por un consiervo suyo llamado Epafrodito, quien por la obra de Cristo estuvo próximo a morir, como lo describe el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 30, ¿no? Este tipo de siervos piadosos pueden compararse, ¿no? Como cuando uno va a una carrera, ¿no? Como los caballos de carrera, cuando están en las casillas de inicio, ¿no? Ahí en las casillas están listos. No pueden esperar para arrancar en su carrera de servir al Señor. Están pronto, ávidos. Pablo declaró, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él sabía que Roma era un lugar bastante volátil e inestable, donde había mucho pecado, razón por la que los cristianos en esa ciudad ya habían venido experimentando persecución. Él sabía que la ciudad capital del imperio estaba infectada de inmoralidad y paganismo, lo cual incluía el culto al emperador romano, a los césares. Él sabía que la mayoría de los romanos le despreciarían y que muchos seguramente tratarían de hacerle daño. Sin embargo, él tenía un de nuevo fervoroso para ir allá, por amor de su Señor y por amor al pueblo de Dios. Ahora, mi hermano y mi hermana, esto me hace recordar mi vida inicial en el cristianismo y que aún no he perdido eso, ¿no? Recuerdo mis años cuando recién me había convertido, cuando comencé a conocer ese grupo hermoso de cristianos. Y como con este grupo de cristianos recuerdo después, porque yo iba al segundo culto, después del segundo culto, sin tomar desayuno y sin almorzar, nos íbamos a los hospitales. Y ahí esperábamos a veces hasta ahora, mi hermano y mi hermana, para poder hacer llegar este mensaje. Y recuerdo cómo íbamos a las camas de los hospitales de quienes estaban ahí, ¿no? Y recuerdo que encontramos a un joven, un compañero mío, ¿no? Yo recuerdo a un hermano que ahora ya no está aquí. Él era mi compañero de milicia. Y recuerdo que nos acercamos a un niño, ¿no? Prácticamente era un niño, donde estaba todo el cuerpo lleno de ronchas. No había parte en su cuerpo que no estuviera dañado. Le compartimos el Evangelio. Aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Recuerdo que oramos por él. Le pedimos a Dios que trajera sanidad sobre su cuerpo. A la siguiente semana, recuerdo, nuevamente fuimos con mi hermano, ¿no? Y el grupo de evangelismo. Y recuerdo que este niño estaba sano, mi hermano, mi hermana. Me acuerdo que le comencé, yo mismo me quedé maravillado al poder ver sano a este niño. Y yo recuerdo que en ese momento me quedé impresionado. El Evangelio es algo, como dice el apóstol Pablo, que tiene que ser anunciado. No se puede esperar. Por eso servir al Señor es un privilegio. Anunciar las buenas nuevas es un mandato, no una alternativa. Creo que el mejor bien que podemos hacer es predicar este evangelio de amor y de esperanza. Dios quiere utilizarte a ti y a mí como instrumento suyo. Quiere que tus labios expresen que Cristo es la verdad y la vida y que lo hagamos con prontitud. Pero ¿qué más, mi hermano y mi hermana? Aquí quiero entrar a mi cuarto punto y ahí ir terminando, ¿no? Una de las preguntas que se hace la gente y una de las preguntas que a veces se hacen muchos cristianos es
¿Cuál es el propósito de anunciar el Evangelio? ¿Por qué yo tengo que predicar el Evangelio? ¿Hay algún propósito en predicar el Evangelio? El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, él dice, porque el Evangelio es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Además, mi hermano y mi hermana, el poder del Evangelio tiene un propósito determinado, es para salvación. No es un poder que reforma, sino un poder que salva. Salvación es un proceso divino que libera al pecador de las consecuencias y del poder del pecado. Y esto es interesante, mi hermano. En el pasado, la salvación libera al creyente de la responsabilidad penal del pecado. En el presente, lo libera del poder del pecado para que pueda vivir conforme a las demandas de Dios en plena libertad. Y en el futuro, mi hermano, mi hermana, lo libera de la presencia del pecado en la glorificación, de modo que ya nunca más puede afectar ningún aspecto de nuestra vida de todo aquel que es salvo. Este es el poder salvador que el perdido necesita, que usted y yo necesitamos. Ser salvo significa entonces quedar emancipados del más grande mal y ser puestos en posición del bien más grande. Las bendiciones prometidas pertenecen al pasado, el presente y al futuro sin fin. La justificación, la santificación y la glorificación, todas están incluidas en esto. El estado de salvación es opuesto al estado de perecer o de estar perdido, mi hermano y mi hermana. Sin duda alguna, la manifestación más grande del poder de Dios radica en traer a los hombres a la salvación, transformar sus naturalezas y darles vida eterna por medio de su amado Hijo. Aprendemos del salmista que a pesar de su rebelión, a pesar de la rebelión de Israel, Dios salvó a su pueblo. Ese pueblo escogido por amor de su nombre para hacer notorio su poder y su gran misericordia. Como Dios encarnado, Jesucristo manifestó su poder divino, sanando enfermedades, restableciendo extremidades paralizadas, calmando la tormenta y hasta levantando a los que ya estaban muertos. Pablo usa el pronombre sotería, que significa salvación, unas 19 veces, 5 de ellas en romano, y emplea el verbo correspondiente en 29 ocasiones, 8 de ellas en romanos. La idea básica detrás del término es de liberación o rescate. Y el punto aquí es que el poder de Dios obrando en la salvación rescata a las personas del castigo último por el pecado que es la muerte espiritual, que se extiende a una atormentada separación eterna de Él. Salvación es un término cuyo concepto viene de Dios y no existe otra mejor descripción de lo que Él ofrece a la humanidad, a esa humanidad caída a través del sacrificio de Cristo, por medio de Cristo. Y solamente por Cristo, los hombres podemos ser salvos del pecado, de Satanás y del juicio de la ira y de la muerte espiritual. Los hombres nos encontramos buscando la salvación en uno o en otro tipo. Algunos buscan la salvación, algunos están buscando, por ejemplo, salvación económica, otros la salvación política o social. Ahora, como ya hemos hablado,
Muchas personas buscan salvación en su interior de la culpa del pecado, por muchas veces pecados tan graves que se han cometido. Las frustraciones y la infelicidad que hacen de nuestras vidas algo miserable por causa del pecado que yo he cometido. Faltas graves, aún antes del tiempo de Pablo. Y es interesante lo que la historia nos revela, ¿no? La filosofía griega se había dirigido hacia el interior del ser humano y se empezó a enfocar en el cambio de la vida, esa vida interna del hombre, lográndolo a través de la reforma moral o la autodisciplina. William Barclay, ¿no? Este comentarista, nos cuenta pues que en ese tiempo el filósofo griego Epicteto, ¿no? Epicteto, un representante del estoicismo, llamaba a su sala de disertaciones el hospital para las almas enfermas. El famoso filósofo griego Epicuro denominaría su enseñanza la medicina de la salvación. Séneca también, un hombre de Estado y filósofo romano, quien fue contemporáneo del apóstol Pablo, enseñaba que todos los hombres se encuentran en una búsqueda permanente que él caracterizó como hacia la salvación. Él enseñó que los hombres tienen una abrumadora conciencia de su debilidad e insuficiencia en los asuntos necesarios de la existencia. Por lo cual, todos nosotros necesitamos, decía él, una mano que baje para poder salvarnos. La salvación por medio de Cristo es ni más ni menos que la poderosa mano de Dios que Él ha hecho descender para levantar a los hombres de nuestra triste condición. Su salvación trae libertad de la infección espiritual y de esa perversa generación, de la perdición, del pecado y de la ira de Dios. Con esta salvación, los hombres son liberados de la esclavitud, de su ignorancia, de su rebelde, grosera y viciosa autoindulgencia y de las tinieblas de esas religiones falsas que te prometen libertad, pero que no pueden hacerlo. Pero únicamente a quienes creen, ellos realmente son salvos. Quiero contarle algo, mi hermano y mi hermana, ¿no? Cuando estaba en la iglesia, ¿no? Conocí a un joven que era homosexual, ¿no? Y cuando yo compartía con él, porque él vino a los pies de Cristo, él me decía que era muy infeliz, ¿no? Este joven llegó cuando nosotros estábamos predicando en las plazuelas. Él escuchó el mensaje del Evangelio y se convirtió. En esa predicación que hicimos en las plazuelas fue un fruto que nosotros pudimos, o Dios nos permitió obtener para Cristo. Y este joven se me pegaba y me preguntaba, me preguntaba, me preguntaba. Dios lo salvó a este joven e hizo de este joven un hombre muy feliz. Me acuerdo de él, porque cuando yo le compartía de que mi compañero de milicia íbamos a predicar el Evangelio, él era. Y recuerdo cómo él, de esa vida que él llevaba triste y vacía, se convirtió en un joven muy feliz y contento. No dejó de tener problemas, pero él comenzó a estudiar y a sobresalir. Llegó a obtener un título de pastor. No se quedó ahí, comenzó a estudiar y siguió y obtuvo un título también de maestro. Este joven, yo vi cómo el Evangelio lo pudo cambiar. Yo pude ver cómo este joven pudo ser salvado. Ahora, ya porque yo le cuento que esto fue hace muchos años, este joven ya
partió a la presencia del Señor. Pero lo que a mí me da satisfacción, mi hermano y mi hermana, es ver cómo el Evangelio lo salvó a él, salvó a su familia, y ahora él está, yo sé, en la presencia del Señor, gozando de toda esa gloriosa felicidad que solamente Dios puede dar. Solo la predicación del Evangelio tiene el propósito de salvar a nosotros, estos somos tristes pecadores, para hacer de nosotros hombres y mujeres completos en Él. Solo Dios salva. Por eso, mi hermano y mi hermana, Dios quiere que sepas que solo el Evangelio salva. Por eso fue creado. Por eso fue creado el Evangelio, para que tú y yo prediquemos, podemos tener la experiencia maravillosa de ver a alguien que ha sido salvado de la condenación eterna y del pecado. Quiero ir terminando y ver el resumen, ¿no? Vamos a pasar esa diapositiva del resumen, ¿no? El resumen para que usted y yo podamos estar terminando, ¿no? La primera pregunta, entonces, ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios. La segunda pregunta, ¿qué se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. Tercero, ¿qué se debe hacer con el Evangelio? Anunciarlo y de manera pronta. Y cuarto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de anunciar el Evangelio? Es la salvación de todas las personas. Amigo y amiga, tú que estás escuchando este mensaje, Dios quiere que tú creas en Jesucristo. Que Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados y darte vida eterna. Y lo que tú debes hacer es arrepentirte por tus pecados, confesarles tus pecados a Dios, y Él te dará vida nueva. Hay esperanza, aún en medio de este mundo. El Evangelio ha hecho posible a través de la muerte de Jesucristo. Y tú y yo, mi hermano y mi hermana, consagrémonos tú y yo a poder predicar este mensaje que nos ha sido dado a ti y a mí, y que el Espíritu Santo produzca ese fuego ardiente en tu interior de querer anunciar cada día más este hermoso mensaje de buenas nuevas para todo el mundo. Vamos a orar, quiero ir terminando. Padre, te damos gracias, Señor, por tremendo privilegio que nos das de poder anunciar las buenas nuevas, cosa que los ángeles anhelan hacer, pero que en este tiempo se nos ha dado a nosotros, de poder anunciar de que Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo viene por segunda vez. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me lo bendiga, mi hermano y mi hermana. Dios me lo bendiga.